Bien, señoras, señores, buenos días. Hoy es 17 de diciembre de 2018. Como se habrán dado cuenta, estoy con don Jorge Tuto Quiroga. Ya Tuto es su nombre. Sí, oficial. Por si acaso, nombre buen propio. día, Carlos. Bien. Vamos a conversar de muchas cosas. Quiero, Tuto, al tiempo de agradecerte, que comencemos escuchando esto, porque quiero que me des el pantallazo tuyo sobre la Organización de Estados Americanos, Maduro y Bolivia, ¿ok? El resultado de la votación sometida es el siguiente. A favor, 19 votos. En contra, 4. Abstención, 11. Consecuentemente, queda aprobada la resolución. Esta es la declaración de Almagro. Las noticias de hoy, ustedes vieron probablemente la organización Codevida señalaba hoy los casos de muerte por diálisis, los casos de muerte por falta de insulina, los casos de los niños en los hospitales también muriendo. Es una situación extrema, trágica, que tenemos que definitivamente atender en el continente. Los plazos de la gente no son los plazos de la diplomacia. Tenemos que definitivamente acelerar los procesos de abrir el canal humanitario en Venezuela. Eso es. Tuto, se abre la carta interamericana, que lo presiona a Venezuela. Para mi gusto, 19 votos a favor, 11 abstenciones, Nicaragua, curiosamente entre ellos, y solo 4 en contra, Bolivia, Cuba, y no sé quiénes serán los otros, ¿ah? Venezuela misma. Venezuela, Salvador. Y Salvador. Y una isla caribeña, un paísito caribeño. Pero son 4. 4. El tema es el siguiente. Por la crisis humanitaria, por esto, pero los políticos no lo tocan todavía. ¿Qué futuro le ves a la cuestión boliviana? Porque resulta que los plazos de la gente no son los plazos de la diplomacia, dice el señor Almagro. Entonces, así es, y yo le digo a los de la Comisión Interamericana más todavía, ustedes son como esos doctores competentes, con buen equipo, una fabulosa clínica, pero con todos los equipos, pero solo hacen autopsias. No salvan al paciente, solo aparecen a hacer autopsias. Se murió la democracia de Venezuela, se murió la democracia de Nicaragua, o si quieres los bomberos que llegan cuando ya el incendio arrasó con todo y le echan agüita a la ceniza como una forma de bendecir lo acontecido. Es frustrante para enfriar la ceniza. Ahora, a ver, ¿te llama la atención? Nicaragua, no. A ver, ¿qué te puedo decir que yo he visto sobre esta materia? Primero, el chavismo montó un proyecto muy fuerte que tuvo ramificaciones externas. Sí. Manejaban la OEA, tenían el control de la Secretaría General, que fue una gestión insulsa, con doble S, aunque el señor apellidaba SZ, el señor Insulza, que trabajaba para el chavismo. Y había un correlato en todos los factores de la OEA, la Comisión Interamericana, la Corte de San José, porque ¿quién escogía, Carlos? Los estados. ¿Quiénes eran los estados? Correa en Ecuador, Chávez en Venezuela. El Club del Poder. Era el Club del Poder. Chávez tenía 22 de 34 votos en la OEA. Fíjate que ahora ya cambió, ahora quedó con 4. Sí. Entonces tuvieron control de esto y por ende, cuando Correa cerraba canales en televisión o agredía periodistas, cuando Chávez metía presos a los jueces y a los opositores, la OEA callaba porque era insulsa. Con la salida de Insulza, el cambio de la correlación de fuerzas, el cambio de gobierno en Brasil, en Argentina, en Perú, en Paraguay, en Colombia, va cambiando el mapa y ahora los socios listos 21, que le digo, socios listos delincuenciales, se han reducido a los 4 enclaves duros. Que es la dictadura nonagenaria, gerontocrática de los señores de Cuba, que llevan más años gobernando que yo viviendo. Claro, Cuba no está en la OEA. Cuba no está en la OEA. Por eso los que votan siempre son Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Salvador a veces, y Saint Kitts Nevis, que es una pequeña isla que recibe unos barrilitos. ¿Por qué todavía hay abstenciones en el caso de Venezuela y por qué no se logra 23 de 34 votos para separarlos? Porque son los resabios de la petrochequera, que hoy día ya no fluye, pero hay todavía el petrochantaje.
Por ejemplo, es inexplicable Pero que Uruguay se abstenga. Entonces no es porque le está llegando petróleo o le están comprando vaquitas o leche. Es porque le compraron, hicieron negocios con el tipo de cambio. Todos los días y llegaba tienen el pan y la leche, todos Claro. los días en un canal. Y los negocios cambiarios, digamos. cuando el arbitraje cambiario, el dólar valía menos de un centésimo de centavo, menos de un centésimo de centavo, para el que tenía conexiones para comprar lechecita. Eran unos negocios impresionantes y había parentelas de gobernantes uruguayos que hoy están sujetos al chantaje. Entonces hoy esas abstenciones que ves son porque tienen a gente con la que han hecho negociados corruptos, a la que todavía chantajean. Entonces la vía de separar a un país que está en franca y abierta violación a la Carta Democrática, como es Venezuela, todavía no se logra los 2/3. En el caso de nuestro país, es verdad que somos parte del cuarteto cubanoide, Sí. el de la isla, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, aunque evidentemente no se ve el grado de violencia atroz que se ha visto en Nicaragua. Aquí tenemos presos, tenemos exiliados, periodistas perseguidos, sí, pero no es del grado de Nicaragua y Venezuela, pero yo digo es la misma receta. Pero- ajustan la temperatura. Pero es grave igual. Igual Pero de es grave. grave igual, porque al final de cuentas los plazos de la gente no son los de la diplomacia, y mientras tanto tenés una Unión Europea que comienza a manifestarse, Sí. que no es poca cosa. Así es. Hay un Estados Unidos que al fin abrió la boca, porque Sí. el silencio del norteamericano era Cómplice. terriblemente cómplice, pero comienzan a abrir la boca, pero mientras tanto el Tribunal Electoral sigue en la receta. Sigue la receta. Fíjate, Carlos, creo que, a ver, ¿en qué estado estamos? Yo cuando estaba el 6 de diciembre en la oficina de Almagro, no sé cuántas veces, le digo, evidentemente yo recuerdo, mucho antes de que Almagro hablara sobre Venezuela, a mí me declararon persona no grata en Venezuela cuando fui a apoyar a los opositores en 2007. Así es. Estuve otra vez en 2010. Y recuerdo que cuando viajabas decían, no, Venezuela no es Cuba. Bueno, hoy día es peor que Cuba. Y recuerdo que cuando estuve en Managua 2 veces, salí y hablaba con gente y decían, no, Nicaragua no es Venezuela. Y hoy día está peor. Hubo más muertos en Nicaragua en 3 meses que en Venezuela en 4 años. Bolivia no es Cuba. Y ahora me dicen lo mismo, ese cuentito ya lo escuché. Bolivia no es Nicaragua, Bolivia. Sí. Bueno, pero es la receta. Es la receta. Es la receta, te ponen al horno, ponen la democracia al horno y van graduando la temperatura. ¿Cuántos periodistas tengo que amordazar? ¿Cuántos pero políticos aparte en tengo? función de sus avances o de sus posibilidades. Son más duros en la medida que crecen sus números. Exacto. Son menos duros en la medida que sus números están Así es. complicados. Y cuando Venezuela tenía el barril a $140, eran generosos, pocos presos, regalaban mucho dinero. Pero cuando se le acaba el dinero, cuando la mano dadivosa se termina, entra la mano dura, entra la mano implacable. Explícame cómo hacer para tener un ingreso de más de $1.000 millones diarios y seguir teniendo problemas como tiene Venezuela. Lo de Venezuela es realmente el Porque ellos fenómeno siguen más vendiendo trágico. un millón de De barriles barriles, y sí. fracciones por día. Pero el problema es que se acostumbraron a vivir. Claro. Cuando Chávez empezó, exportaban 3 millones 3 millones de barriles por 3.300.000 y llegaron a tener a $140. La ineptitud de Chávez fue desde el principio. La producción empezó a caer desde el principio. Pero comprenderás que cuando la producción caía de 3 millones a 2.800.000 y el precio se iba de 30 a $70, Claro. ni se notaba porque tenías más ingresos, Compensaba. se acostumbraron a un estilo de vida y hoy es la debacle humanitaria, la catástrofe económica más grande de la historia de la humanidad. Hoy día la economía de Venezuela es la mitad del tamaño de cuando empezó Maduro hace 5 años, la mitad, con malaria, ya con comenzó difteria. con crisis. Ya empezó con crisis, Sí. pero realmente la se Han vuelto pulverizó. enfermedades que Sarampión, desaparecidas. malaria, Sí, difteria, señor. entierran en féretros de cartón, en la petropotencia cocinan a leña. Salen más refugiados de lo que han salido de Siria, escapando a todos los lugares. Yo ya, es decir, no soy venezolano, pero porque salió en CNN y no sé qué, camino por Lima, camino por Buenos Aires y se me acercan venezolanos. Ahí va el boliviano que nos ayuda, es increíble. Y uno ve una cantidad en Lima, ni que te cuento, que ves en Bogotá. Han salido, las diásporas son gigantescas, es una catástrofe. La receta nos la están aplicando para llegar a nuestro país. ¿Qué le digo yo a la gente? Los próximos meses van a ser claves, Carlos. En los próximos meses se va a determinar si en América Latina van a quedar 4 Cubas o ninguna. Yo lo creo de esa manera. ¿Por qué? Porque los señores de Cuba han hecho el maquillaje con Díaz-Canel, están haciendo su nueva constitución, la van a votar en febrero. En enero se supone que expira el actual mandato de Maduro
el nuevo fue fraudulento, desconocido por el mundo, todo el mundo debe retirar embajadores, romper relaciones, parar los mecanismos, lo veremos, estamos trabajando en eso, y en Nicaragua hay una legislación ya en el Congreso americano, le van a cortar el grifo de desembolsos externos, y en Bolivia hay una violación que es grosera, clara, y que la comunidad internacional y el sistema interamericano, si callan, van a ser cómplices de este golpe del Tribunal Electoral y del Tribunal Constitucional. Los primeros en pronunciarse fueron los IDEA, de donde sos parte con 21 mi sindicato de expresidentes, sí. Y para los amigos del MAS que siempre dicen, siempre andan con el síndrome, ya el discurso trillado, que son de derecha, que son, mire, pocos documentos se firman en Iberoamérica donde esté la firma de Felipe González, del PSOE y de Aznar, están los dos lados. Sí, señor. De Álvaro Uribe, Andrés Pastrana y César Gaviria. César Gaviria, jefe del Partido Liberal, por si acaso. El premio Nobel Oscar Arias. Fernando de la Rúa, radical, nunca lo han acusado de nada. Son presidentes democráticos, que es un grupo que hemos constituido para pronunciarnos sobre Venezuela. Fuimos premiados en Cuba, y fue cuando me deportaron de Cuba, justamente cuando a nombre de este grupo íbamos a estar en un evento con la hija de Osvaldo Payá, del icónico Osvaldo Payá, de Rosa María Payá. Entonces, el gobierno está siendo repudiado internacionalmente. Tú mencionaste lo de Europa, lo de Estados Unidos, los expresidentes, columna de Oppenheimer, vienen más, CNN especiales. ¿Cuánto puede influir esto? Porque la Corte Electoral está parece un caballo cochero, ya no mira a los costados, ya no les importa lo que pasa a los costados. El directorio está influenciado por el movimiento al socialismo abiertamente. Yo no tengo todavía, creo que vos tenés todavía depositada una monedita ahí por costas. No, cero, yo no, jamás, nunca. No. Otros lo hicieron, incluso algunos decían que se habían abstenido, fíjate, se agotó la instancia interna. Yo no creo mucho en eso, yo tengo mis dudas muy grandes. Yo sé que son masistas todos, porque hicieron la jugadita, incluso algunos, hasta Carlos Mesa reconoció. Cuando alguien los impugnó, ellos dejaron la impugnación, le dijeron no, seguimos nosotros con la misma, pero no corresponde a la impugnación. Mira, lo mejor es lo que se inscribió una persona al MAS, hizo la impugnación y por unanimidad todos fallaron, por unanimidad, no hay tutía. Dos que no estaban a favor terminan en contra de la impugnación de alguien que se había inscrito. Yo me inscribía. Así es. Y ojo, lo que han dicho es muy grave. Han dicho que si tú cumples el requisito de edad, de tener solvencia fiscal, rehab, libreta de servicio militar, eso necesitas. Sin una de esas cosas no puedes ser candidato. Pero si violas la Constitución, no hay problema. Puedes violar la Constitución e inscribirte. Aquí se agotó la instancia interna. Lo que queda es el sistema interamericano. Hoy día he sacado, la voy a poner otra vez en el Twitter, la carta a los señores de la CIDH, con copia a Almagro, con copia a las embajadas de Brasil, Colombia. ¿Qué estoy pidiendo acá? Que se agotó la instancia interna y que tienen que actuar. Sí, primero, el tema, ¿cómo viste la participación de las organizaciones no gubernamentales bolivianas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Para mí lo destacable es que la CIDH hubiese puesto el tema en mesa. Francamente creo que la participación pudo verse un poco más clara, un poco más contundente. Yo, más allá de eso, yo vengo enviándoles cartas y haciendo reuniones, haciendo ¿Crees gestiones. que pueda darse el per saltum? No, para mí la exigencia clara, el per saltum sobre una petición no va a dar los tiempos. La opción clara para mí es lo que estaba ahí Javier Elaje, gran cruceño que hace un gran trabajo. La petición número 1 es opinión consultiva ante la Corte de San José. Ese es el único camino para mí que tiene chance de funcionar. Y yo, mira, aquí no solo le hago la carta, sino ya van 3 veces. Yo sé que la gente no lee mucho. Aquí está. Se la he redactado a prueba de holgazanes. La he redactado, son 10 páginas. Es la solicitud de opinión, sí, todavía. Porque solicitud de opinión consultiva, de lejos nomás es que me tengo que poner en la mano. Solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana. ¿Qué se pide acá? Que la Corte de San José determine si la reelección indefinida es o no un derecho humano. ¿Qué antecedentes lo que estamos está proponiendo usando? De quemar etapas. Directo a la opinión. ¿Por qué? Porque el sistema interamericano no puede pretender, como les digo acá en la carta hoy, y se los he dicho ya por 4ª vez, todos somos signatarios en este hemisferio de la Carta Interamericana. México, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Paraguay, Argentina respetan los límites de mandatos. A nadie se le ocurre argumentar que ser reelegido de por vida es un derecho
humano. Más aún, en la carta les cito los casos de países que en los últimos años han limitado la reelección, Carlos. En Colombia, si tú recuerdas, Uribe era 2 mandatos, Santos 2 mandatos. Cambiaron la constitución en el 2015 con una reforma de 3 años que tarda ya en Colombia, y Duque tiene un solo mandato. ¿Le han violado el derecho humano a Duque? No, han hecho un acuerdo que solo hay un mandato. En Ecuador, Lenín Moreno votó en febrero de este año un referéndum donde la reelección indefinida aplastantemente se limita a una sola reelección. En Perú han votado hace 8 días, el día 9 de diciembre, para prohibir la reelección de parlamentarios, que es la fuente de la corrupción, según ha dicho Vizcarra, 82%. Entonces, ¿cómo es posible que países vía reforma, referéndum, estén limitando reelección y aquí se le esté violando? Aún con lo duro que fue en el modelo del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, el gobierno de los Kirchner, respetaron los plazos. Así es. Voy yo para mi mujercita, sí, ¿no? Y después la idea era que vaya yo de nuevo, me morí en el camino, mala suerte. Pero fíjate que respetaron. Lula respetó, Lula la dejó a Dilma. Sí. O sea, todo el mundo respeta, pero nosotros... Excepto Nicaragua, Honduras y Bolivia, que hicieron esta trampita. Sí. Nicaragua, porque como les pongo acá en la carta, esto no es... Aquí fíjate, la ley de primarias, esto, nada es inventado, todo es copiado del socialismo 21. Este fallo lo hizo Ortega el año 2009, pretendiendo que la reelección es un derecho humano, y entró con su mujer y se quedó para siempre. En Honduras hicieron algo parecido, con unas primarias tramposas, parecido a esto, que buscaban que el presidente en primarias, de un voto, de un universo votante controlado, aparente tener mayoría. ¿Qué es lo que vas a ver aquí el 27 de enero? Esto no son primarias, son coronaciones, es un corso. Esto de aquí es lo que le están diciendo a la gente, esta es la tendencia de octubre del próximo año. Claro, y buscar revertir el estribillo, que es la última estrofa del himno nacional, o la última frase del himno nacional. Bolivia dijo no, los tiene locos eso. Y quieren decir 27 de enero, las tortas vas a ver, en muchos medios estatales y paraestatales. Pero por supuesto. 70%, 80% del voto, un ratito. El no, por si acaso, fue 2.682.000 votos. El más, con los empleados públicos obligados, cocaleros, delincuentes, criminales, ¿qué va a sacar? 800.000. Muy por debajo del Bolivia dijo no. Pero ¿qué van a pretender? Decir que eso es más que todo el resto de la oposición combinada. Claro que sí, no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es el voto de la población, que no es militante. Así es. En este país hay 1.600.000 militantes y hay 6 millones de votos. Claro, por eso es una trampa. Y yo a los amigos, yo entiendo, yo tomé una opción, una decisión, de decir, la autoridad moral de cuestionar esta violación tiene que venir acompañada de mostrar que no tengo un interés, porque es evidente que si tú estás candidateando, la gente dice, usted lo quiere sacar al contrincante de cancha, como Evo Morales cuando rodillea a los adversarios. No, yo quiero que se respete la Constitución y que se reconozca el referéndum. ¿Por qué es más grave que Nicaragua, lo que pongo acá en la carta, y que otros países? La Constitución de Nicaragua fue violada, pero era antigua. Aquí la Constitución ha sido votada a pedido del interesado, la votamos en 2009, la ratificamos en 2016. Yo digo, mató por su Constitución y no la respeta. Claro, es el único caso donde se ha votado la Constitución 2 veces a pedido del interesado, observado por la OEA, eso les digo, 2 veces, trajeron misión de observación, vieron fallos del tribunal, 3 fallos del tribunal. El año 2013, 1, el 2015, 2, diciendo que solo había una reelección. ¿Cuántas veces prometió el mentiroso de Evo Morales? Por Dios, qué hombre para mentir una y otra vez, y después dice los mentirosos, que la mentira. Sí. Él miente todos los días. Él dijo una sola reelección, dijo que se iba a abrir su restaurante en el Chapare, dijo que si ganaba el no, calladito tenía que irse, no podía hacer golpe, y aquí está haciendo golpe. Héctor Arce, en Panamericana, noviembre de 2016, dijo que un referéndum solo se cambia con referéndum y que no iban a hacer una triquiñuela judicial, comillas. ¿Y qué están haciendo ahora? El truco judicial, el golpe, que se agotó la instancia interna. Esta subversión constitucional y electoral, en las elecciones primarias, ¿ingenuidad o colaboración? A ver, ¿yo cómo lo veo? Ahí estaba Mendoza corrió con el documento, y Mendoza era del movimiento al socialismo, es del movimiento al socialismo. A ver, sí. Guarachi estaba Carlos Hugo Molina, Carlos Hugo no piensa que pueda estar en eso, pero por eso pregunto, ¿complicidad o ingenuidad? A ver,
yo tengo que presumir buena fe de lo que han hecho. De ellos, sí, del gobierno sí hay mala fe absoluta. Pero Mendoza estaba ahí, podés ir a trabajar con Mendoza y después entregarle a la Corte Electoral si sabe que es parte Claro, de pero la trampa ¿dónde está? En que algo que suena bien, que es un principio democrático de tener elecciones competitivas en nuestro partido, está bien, lo precipitan como un mecanismo que buscaba tres cosas. Primero, aplacar y la protesta del 21F, fracasaron, porque sigue vigente y sigue con fuerza. Dos, en lo que reconozco tristemente que han tenido bastante éxito, carnavalizar la oposición, haciendo que refloten gente que ya no estaba y que aparezca uno por aquí, por allá. Y yo trato de decirle a todos, a mí me preguntan, fulanito dijo esto de usted, ¿qué Revilla dijo de usted? Paso. Yo hablo de Evo Morales y el golpe contra la democracia y el desconocimiento de la Constitución, porque lo que él más quiere es que entremos en eso, carnavalizar la oposición. Y tres, lo que buscaban es el 27 de enero hacer coronaciones, no son primarias, no hay competencia en ningún partido, es un corso democrático. ¿Cómo es el carnaval acá? Pasa el corso. Pregunté esta mañana, los coronadores me han dicho que son los flojonazos. Muy bien, no hay competencia, ya está la reina, son los flojonazos, ahí va a venir el carro del MAS con la reina, don Evo Morales, el binomio Messi-Baldor, Evo Morales-García Linera, ahí va a pasar el binomio coronaciones, no tienen competencia. Y después llegan los carritos pequeños de otros partidos de la oposición con pequeñitos, también son coronaciones, tampoco hay competencia en ningún otro. ¿Para qué? Para decir el carro del MAS, 70-80% de apoyo, revertimos el resultado de Bolivia dijo no, y decir a la comunidad internacional que los tiene acogotados, que están acompañando, que están con los ojos puestos en Bolivia, mire, seguimos siendo el primer partido, los que tenemos la mayor cantidad. ¿Cuál es mi crítica constructiva? Y lo he hablado con muchos de los opositores. No actúen como si esto fuera elección. No es. Es una trampa de coronación. Yo me he negado, te cuento que yo me he negado a recibir a cualquiera de los candidatos internos de los partidos, porque para mí esas elecciones no van. Yo voy a meterme en el tema electoral cuando, en octubre, así es. Cuando además la Corte libere la veda electoral, la libere y la abra para que comience, aunque tengo la impresión que de aquí hasta la próxima elección va a ser un solo carnaval. Ellos viven sin veda, creo que todo el tiempo viven haciendo propaganda. Pero específicamente, a ver, ¿qué es lo que esta trampa busca hacer con esta coronación? Es como si te dijeran, a ver, ¿cuándo hay que inscribir candidatos? En julio del próximo año. ¿Qué quiere el gobierno? Hágalo ahora, para saber quién está al frente, para empezar a machacarlos, para empezar a golpearlos y yo hacer una coronación en enero. Muy bien, no tratemos esto como una elección. No vayamos, y se los he dicho a los que lo han hecho, llevando cajas de militantes, decir, yo estoy registrando militantes. No lleves a tu vicepresidente a pararte en la puerta de la Corte haciendo una proclamación. No, esta es una trampa administrativa. Es como sacar solvencia fiscal en la Contraloría. Iría un binomio a decir, aquí estamos en la Contraloría con 3.000 militantes sacando. No, es un trámite. Saquen ese día, yo les digo, y se los propongo públicamente a todos, vayan con el comité ejecutivo de los partidos, pongan 10 votos cada uno. ¿Y es suficiente? Chao. Y que el MAS diga, saqué 600.000. Sí, un ratito. El partido, la final de la liga es en octubre. Qué bien, qué maravilla. Yo les digo, y se los he dicho antes, lleven 10 votos. Este no es el partido, esta es una trampa. El equipo tiene que decir que llegó al estadio. Llegue al estadio, deje su banderín al árbitro y dígale, aquí está, 2 votos, listo. Meta usted 8 goles, 15, lo que sea. Nos vemos en octubre, que es cuando es la elección. Y mientras tanto, a la comunidad internacional exigirle que se pronuncie. ¿Crees que puede pronunciarse la opinión del Consejo Consultivo? De la Corte, a ver, yo estoy seguro que se ha avanzado en el sentido de que ha venido el comisionado, se ha hecho una audiencia pública, se ha escuchado el tema. ¿Qué sensación generó la venida del comisionado? Primero, bien que venga, que está interesado. Francamente hubo un error de parte de oposición presentar medidas cautelares. Era un error y lo habíamos discutido en una reunión interna con Carlos Mesa, Samuel Doria y demás. Porque medidas cautelares pide Carlos Valverde si está por caer preso o te van a matar. No pides para un concepto de una violación de la democracia. Creo que ha habido demasiada creatividad, iniciativas por un lado o por otro. Había que, claro, y lo que dijo aquí cuando vino el señor es, se han rechazado medidas cautelares, claro, porque las medidas cautelares son para la persona. Si a ti te están metiendo preso. ¿Qué es lo que hay que exigir ahora? El pedido de opinión consultiva, ahí debe ir toda la artillería. ¿Qué ventana de oportunidad tenemos?
Yo voy a seguir bombardeando y créeme que yo conozco a los burócratas. Tratan de no pelearse con los gobiernos. Aparecen cuando ya está todo muy bien. Yo aquí les digo, tienen la responsabilidad. Y yo caballerosamente les he dicho, primero pido, después exijo, después demando, después denuncio, después los incendio. Mediáticamente, digo, tengo un montón de organizaciones, estoy en directorio de Freedom House, del Inter-American Dialogue, voy a ir a Washington a hacer eventos, a darles donde duele, el gobierno está desesperado, yo estaba en la CIDH, el portero de CNN ya me reconocía, me dice, oiga, a usted le tiene que dar aumento, porque creo que estaba 3 veces en CNN, empezaron ellos a mandar a sus ministros a CNN, qué bien, saqué la carta de expresidentes, columnas de Oppenheimer, Tamara Suju ha sacado, vamos a seguir en esto. ¿Y qué es lo interesante? Evo ha cometido un gravísimo error. Pensando neutralizar a la Comisión, ha ofrecido a Bolivia para ser sede de las sesiones de la Comisión Interamericana, 7 al 16 de febrero, plataformas, ciudadanos, cívicos, todos a Cochabamba, no apoyar a Wilstermann, a estar ahí. El reglamento de la CIDH señala, Carlos, o estipula, que no se pueden tocar temas de un país cuando se está sesionando en ese país. Pero tú sabes que el tema que van a venir muchos amigos de Nicaragua, Venezuela, se van a ver casos, un montón de gente que está viniendo, vamos a hacer seminarios, vamos a hacer eventos. Tú sabes bien que la comidilla, la discusión, el debate público va a girar sobre la violación a la Constitución y el desconocimiento del referéndum. Van a estar 10 días en Cochabamba todos estos señores. La señora Margaret May McCullough, el señor Eguiguren, el señor Abrao, todos van a estar acá. Ahí tenemos que estar todos en Cochabamba a que se escuche la voz, conminando a estos señores que si callan serán cómplices del golpe de Evo Morales. Hace unos días el delegado o encargado de la Organización de Estados Americanos en Bolivia dijo que la organización había dado su aprobación a la candidatura de Evo Morales. No. Hace 4 días. Y es mentira. No, mentira. Nadie reclama. No, nadie, pero lo conozco, el señor Reina, no he visto la declaración, si la ha visto, no podría. Ha salido en el periódico Cambio. Ah, sí, bueno, es que ellos interpretan. Pero ha salido en el periódico Cambio, sí, bueno. con declaración textual porque está entrecomillada. La voy a buscar, no la he visto, pero dudo de que... No puede decir eso, porque no puede embajador adoptar una posición que además es contraria a la de su secretario general. Quieran lo que quieran. Almagro dijo que era adalid de equidad social. Yo le respondí que sí, en CNN, que si Evo es adalid, Maduro es un demócrata y Ortega un pacifista. Ahora, tontera. Pero sí Almagro ha hecho el pedido de informe de la Comisión de Venecia, jurisconsultos europeos que han dictaminado, y eso está sobre la mesa, y ha dicho que no se puede cambiar la voluntad del pueblo con fallo judicial. Esa sigue siendo la posición. Ahora, ¿quién puede ir a la Corte de San José? Es la Comisión. La responsabilidad está en manos de la Comisión o un Estado, y este detalle es importante, Carlos. ¿Por qué he recurrido yo a Brasil y Colombia? Porque en cambio ayer me sacan en la tapa y lo ponen a Duque, a Bolsonaro, Tuto, la conspiración y no sé qué honor. Sí. Bueno, cada vez que me insultan para mí es un honor. ¿Por qué estoy recurriendo a Brasil y Colombia? ¿Por Bolsonaro, por Duque? No, porque si tú recuerdas, en el 2008 hubo reuniones con mediación internacional. Estaba la OEA, estaba Unión Europea, cuando meten preso a Leopoldo Fernández. Sí. Y estuvieron en el Congreso. A mí me mandaban a quemar mi casa, yo tuve que evacuar mis hijos, estábamos todos allá. Estaban los delegados de Brasil y de Colombia como garantes del acuerdo de la Constitución. Y el informe de la OEA señala textual que del texto de la Calancha se modificaron 150 artículos, se preservó la autonomía, las cooperativas, la propiedad privada, los colegios de convenio, las concesiones de radio y televisión, un montón de cambios que se hicieron. Y en el tema de la reelección, que en la Calancha la habían dejado indefinida, se puso una sola. Y ahí estaban Brasil y Colombia como garantes del acuerdo. Entonces, ese acuerdo ha sido violado. ¿Qué dicen en su país? Ahora tienen que actuar. Por eso le he recurrido, porque ¿quién puede ¿Y hay alguna demandar a la Corte? Respuesta de ellos? Bueno, en el caso de Colombia, obviamente soy amigo de Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Andrés Pastrana, que tú sabes es buen amigo, es parte de la coalición de gobierno. Ha anunciado en una entrevista en El Deber, sacó un tuit, sacó un comunicado personal sobre esa materia y que él va a hacer las gestiones para que Colombia eleve esta opinión consultiva a la Corte de San José. ¿Y el otro, en el caso de Brasil, Bolsonaro no se ha manifestado. Aquí, no, todavía no. Hay gente que piensa que Bolsonaro va a venir y lo va a agarrar de las orejas a Evo Morales poco menos. Mire, están equivocados, la diplomacia es otra cosa. No, la diplomacia es otra cosa y dependencia. Simplemente es un tema de principio. El canciller brasileño es un hombre muy serio, además. Es hombre serio, he tenido contacto con él, voy a ir en enero. Yo no quiero que...
agarren a chicotazos, nada. Meramente decir, señor Brasil, usted estuvo en la mesa, aquí está el informe, ustedes garantizaron el acuerdo, aquí está la violación, aquí está. Garantizaron la Constitución con una reelección, el texto, claro. Ustedes están facultados a recurrir a la Corte de San José. Y por si acaso, para que no me digan que estoy yendo afuera, la primera carta que envié con este borrador de opinión consultiva se la envié a Evo Morales, la primera, para decirle, mándela a usted, porque él podría mandar. No tendría que esperar. Y nos evitamos todo el lío. Si él cree que la reelección perpetua es un derecho humano, él puede consultar a la Corte. Que pida él y diga, claro, terminemos aquí el asunto. Y si hemos hecho culto de hacer respetar pero instancias como la Corte. Ya dijo que no van a hacerle caso a lo que diga. Bueno, mira dijo el domingo anterior. Qué interesante lo que mencionaste. Bolivia es signatario de la Carta de la OEA. Cuando fue Romero a seguirme a CNN, se hizo un trabalenguas, no pudo responder. Porque, ojo, cuando uno es signatario, estos fallos son vinculantes de la Corte de San José. Y qué interesante que mencionas García Linera. Yo tengo entendido que este señor, cuando recibió la prescripción de su proceso, apeló al sistema interamericano y que recibió una indemnización. Entiendo que fue incluso monetaria, por los años que estuvo preso y que se había excedido el límite de prescripción. ¿Sabe qué han hecho? ¿No? La han parado. Sí. La han parado la entrega del dinero para frenarlo al Malco y a todo esto. Entonces no nos den todavía la plata. Para que no te la plata está ahí, para que no le paguen al Malco y a otros. Pero el Estado ha acatado el fallo. Sí, pero te cuento que la han parado. Te lo digo de muy buena fuente, la han parado. Para que no tenga gasolina de Malco, pero está bien. Pero no puede, señor Linera, pretender que el sistema interamericano vale para él. No puede Evo Morales pretender que Chile tuvo que reconocer la competencia de la Corte de la Haya en septiembre de 2015, aunque el fallo final no nos hubiera gustado. Sí. Pero hemos hecho culto de reconocer instancias internacionales, somos signatarios de la OEA y lo que vale para el mar en Naciones Unidas en la Haya, vale para la democracia en la Corte de San José. Venezuela se ha retirado de la OEA y Bolivia tiene que acatar. La mejor prueba es que en la audiencia pública, Carlos, estaba ahí el señor Héctor Arce, estaba el canciller, reconociendo la tuición de la OEA, porque si no, Venezuela no hace eso. Venezuela no va a las audiencias, las sabotea, las boicotea, se ha retirado. Bolivia es signatario, respeta, estuvo presente. 11 de diciembre de 2018, ONU ratifica derecho a la reelección de Evo Morales. La versión del periódico oficial. Al señor, ¿no? No lo he visto. Pero a ver... se llama Mauricio Ramírez, coordinador residente de la Organización de Naciones Unidas en Bolivia. Sí, claro. Sí. Lo que pasa es que hay declaraciones diplomáticas grises y que Cambio titula así. En esto es claro. Sí. Nosotros, como lo consagra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, decimos que la población es libre de escoger a su gobernante y hacerlo mediante elecciones transparentes, manifestó, y está entrecomillado, o sea, es textual. Sí, a ver, no quisiera debatir ahora, pero he visto varias declaraciones o varias interpretaciones periodísticas de esto. Lo que pasa es que los diplomáticos no son claros, dicen hay que respetar la Constitución. ¿Qué significa eso? Bueno, claro. Y porque el MAS dice, yo también estoy respetando la Constitución. Claro. Hay que respetar la democracia, sí, la democracia te permite hacerlo. A ver, y yo te diría... Sí. Pido un corto para que entremos porque el tiempo nos come. Dale. ¿Vos crees que esto va a estar en todo caso afuera? ¿Esto se define en la Organización de Estados Americanos? Para mí sí, claramente sí. Yo nunca confiaba mucho en la instancia interna, aunque había que agotarla, porque tú sabes que por procedimiento no se mueven hasta que no se agote la instancia interna. Hoy el haber convocado estas primarias y anticipar la elección te permite decir por escrito que se agotó la instancia interna. Aquí ya no hay dónde apelar. El gobierno al hacer esto, al haberse abierto la elección interna, quemaron las etapas. Quemaron una etapa porque buscaban con eso apagar 21F, fracasaron. Lo que les va a funcionar el 27 de enero les va a funcionar en el sentido mediático, de pretender de que siguen siendo mayoría, pero a cambio de eso te permiten ir a la CIDH, como le hemos dicho. Se ha rechazado la última impugnación. Ya no hay dónde más ir en Bolivia y por tanto lo que corresponde es que el sistema interamericano, por el caso de Bolivia, que es una violación grotesca, de que algo votado 2 veces, fallado múltiples veces, observado por la OEA las 2 veces, se esté violando para pretender que la reelección es un derecho humano, utilizando el instrumento de la CIDH. Les pongo aquí al final una frase algo dura, que ellos son como los obispos en la iglesia. ¿Y cuál es la Biblia? ¿Cuál es el instrumento? La Convención de Derechos Humanos. Imaginémonos que uno entra a la iglesia y que están usando una Biblia de tapa dura y un cáliz
para golpear la cabeza y matar niños con los instrumentos sagrados. El obispo quedaría callado. Ellos están llamados a defender eso, porque es el colmo de la aberración que, a diferencia de cualquier otras cosas que hayan hecho acá, se esté usando el instrumento que está diseñado para proteger a los ciudadanos de los abusos de los tiranos, y se lo está invirtiendo para que el tirano desconozca el voto que hemos dado los ciudadanos del 21F. Esto es así de claro y grosero. Tu carta de que sea Evo Morales, la solicitud de que sea Evo Morales el que pida la interpretación, respalda un poquito este asunto de que ¿y quién es Tuto Quiroga para ir a hablar a nombre de Bolivia? No, por eso lo que... Por eso preferí... Sí. Hágalo usted, presidente. Claro, porque usted. yo no puedo activar la Corte de San José. Tú y yo no podemos. Sí. Podemos hacer gestiones, presionar. ¿Quién está facultado? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por eso vos presionás. Les mando la 5ª carta, y antes les decía, viene. Ahora ya les digo, se acabó en Bolivia, les toca a ustedes. Por eso mando a Brasil y Colombia, porque un Estado puede hacerlo y fueron los garantes de la Constitución. Y como sé que ellos van a decir que es una conspiración y demás, la primera carta, con la propuesta de borrador de opinión consultiva, se la mandé a Evo Morales, desafiándolo para que él la haga. Sabemos que no lo va a hacer nunca, porque cualquier persona con 2 dedos de frente sabe que la reelección no es un derecho humano, que es una grotesca y tergiversada manipulación de la Convención Americana pretender eso. Y es tan grotesco esto que, interesante, Carlos, en la sesión de la CIDH, 2 o 3 cosas que no sé si escuchaste a Héctor Arce en su intervención, muy reveladora. Mientras que dijo que el referéndum no era vinculante. Oiga, la ley 026, el artículo 2K y 190 dice, nada ni nadie puede modificar, cambiar nada. Artículo 15, vinculante obligatorio. Y él dice, no, lo vinculante es el fallo de mis jueces del tribunal, no es la votación de la gente. ¿Qué tal esa inversión? Siendo además que el fallo de los jueces no se refiere al referéndum. Así es. No hablan del referéndum. Para nada. Pero el hombre negándole valor a la votación de más de 5 millones de bolivianos que dijimos no. A la cuestión constitucional. Claro, a lo que dice la Constitución, que el pueblo gobierna y que somos soberanos. Sí. Segunda cosa que fue, y hablé un par de veces con Leopoldo López, el icónico preso político en Venezuela, la jurisprudencia a la que ha recurrido Héctor Arce en la sesión de la CIDH, es el caso López Mendoza, decía, para que la gente sepa cómo empieza la saga de Leopoldo López. Era un alcalde prometedor de Chacao, joven, impetuoso, inteligente, bien preparado. Chávez le manda a la Contraloría y lo inhabilita. Leopoldo López no podía candidatear a presidente, se inscribe a las primarias y va a la Corte de San José a decir, artículo 23, tengo el derecho a ser elegido, porque para eso es el artículo, para que Leopoldo López pueda postular. Saca un fallo de la Corte de San José y Chávez lo rompe y le dice, a mí que me importa la OEA, y lo desconoce y no lo aplican y se empiezan a retirar. A Héctor Arce está el cinismo de este gobierno, es el colmo de la sinvergüenzura, que utilizan el caso de un icónico preso político de Maduro, 14 años de inhabilitado, en la misma lógica para decir, así es, que Leopoldo López, que no lo han dejado candidatear ni a Barrendero una vez, justifica que Evo Morales candidatee por 4ª vez consecutiva, cuando es un preso de Maduro el que le está sirviendo al esbirro de Maduro, que es Evo Morales. Pero estamos hablando, derecho humano es ser candidato. Sí, una vez. Y después hay limitaciones. Y después hay limitaciones establecidas por ley o por constitución. Y sobre todo que la limitación de Bolivia no es heredada de hace 2 siglos o hace 3, es botadita, fresquita, a pedido del interesado el 2009, ratificada el 2016. Por eso digo, en la humanidad no existe un caso de alguien que esté violando lo que el mismo violador ha pedido que se vote 2 veces. Las calles están llenas de protestas, ¿sí? No es fácil para el gobierno. Ayer se vanagloriaron, sacaron una solicitada en los periódicos locales diciendo que Evo Morales tiene 34% de preferencia electoral. Cuando llegan a eso ya te muestra, nadie que tuvo el 60% grita porque está con el 30%. Y nadie que todo el día clama que las encuestas... Vos sabés de política. Claro, y nadie que clama todo el día que no cree en las encuestas, que no sirven, saca solicitada de la además de página entera en todos los periódicos, gastando un montón de plata. Claro, ratificando que Bolivia dijo no. Porque si él mismo está pagando con dinero nuestro
una solicitada que dice que 66% de Bolivia no está con él, está ratificando lo que ya sabemos. Sabemos que el Bolivia dijo no a pesar del fraudecito, fue 51%. Las judiciales fue 66%. Sí. ¿Recuerdas? El blanco y el nulo. Están en franca y total minoría. Y por eso Héctor Arce, la gente se olvida, ya yo les voy sacando todas las mentiras, creo que ya van 7, 8. Héctor Arce dijo en un programa, sentado con Ricardo Paz, sábado en Panamericana, ese programa que sale allá, dijo, el referéndum solo se cambia con referéndum, no vamos a usar treta judicial, confesando que hoy lo que está en curso es un golpe institucional judicial con una treta. ¿Por qué no se atrevieron a convocar? Porque saben que tiene minoría, porque saben que ni por asomo vuelven a sacar. Han preferido... Tampoco correspondía, ¿no? ¿Ah? Pero no correspondía porque es vinculante y obligatorio, sí. Pero asumiendo que hubiesen violado todo y convocado otro referéndum, sacaban menos. Claro, todavía. Si voy a violar con novedades, no con... Claro, para cambiar. Porque el truco el truco de la violación viene en enero, que es fotocopia de lo que hizo Maduro. ¿Qué hizo Maduro en Venezuela? Había perdido el Congreso, teníamos 2/3 los opositores. Convocó una asamblea constituyente con reglas tramposas, como es la primaria ahora que se viene, donde el voto de una comunidad rural te daba un delegado, y en Caracas también un delegado. Conclusión, con 10% de la votación de zonas rurales, prebendales, con acción gubernamental, conseguías más de 60% de los curules, porque tenía una cantidad de designados. Esto va a hacer Evo Morales aquí en enero. Va a pretender que tiene 70%. ¿Con quién? Con el voto de militantes. ¿Para qué? Para buscar borrar lo que le duele. ¿Cómo justificar que el mundo lo mire y no le importe y tenga que actuar como los médicos del quirófano sí. Para hacer la autopsia? Bueno, ¿Cómo entender por qué es tan lento? Yo me quedo con los plazos de la gente, no son los de la diplomacia. Me quedo con eso y me molesta. El señor Almagro hoy además tiene posiciones muy raras. Es muy duro contra Maduro, al que ya todo el mundo lo está pateando para que se vaya, pero sin embargo lo llama a Evo Morales Adalid de la democracia. Así es. A ver, las burocracias internacionales. Sí. Y en la carta que le entregué la última vez le puse, cada uno podrá tener su valoración sobre la gestión de Evo Morales. Para mí fue la gestión donde se despilfarró la bonanza más grande de la historia, nos vació de gas, nos llenó de narcotráfico, nos manchó de corrupción, criminalizó la prensa, persiguió la oposición y se entregó servilmente a Maduro. Ayer dijo el ministro de Hidrocarburos que Bolivia tiene la reserva más grande de la historia. Sí, así es, y no puede cumplir con los volúmenes contractualmente establecidos con Argentina y Brasil. Es el desastre total y vienen temas muy difíciles, pero creo que hay que separar. Cualquiera puede tener, esto va más allá de la valoración de si Evo fue buen o no presidente. ¿La Constitución vale o no vale? Y Almagro pidió el informe de la Comisión de Venecia que dice que la reelección no es un derecho humano y que no se afecta el derecho de los electores y elegidos, y eso sigue valiendo. ¿Cuánto pesa la valoración de Venecia? Sirve porque es un órgano de referencia de la OEA y por eso mismo a la CIDH se los paso y les puse en la anterior carta una frase algo agresiva, en el sentido de decirle no sean como la Conmebol, que no pueden dilucidar las diferencias futbolísticas acá y tenemos que irnos a jugar a Madrid la final de la Libertadores, allá en la sede de la colonia. Igual acá, la Comisión de Venecia de Europa, analizando la normativa latinoamericana, ya ha pasado veredicto. Entonces, no seamos como la Conmebol, que no podemos pasar un dictamen acá cuando los europeos ya hablaron, o sea, como la Conmebol, que hay que irse a Madrid a dilucidar diferencias, y la comisión está llamada a actuar. A ver, estas burocracias tratan de ser cómodas, llevarse bien con los gobiernos, lo que funciona es la presión internacional, la movilización ciudadana. ¿Están dispuestos a presionar? De 30 y tantos, de 35, solo 19. De 34, en la máxima votación que se tuvo en Venezuela, se ha votado varias veces, fue 21, pero digamos que puede haber 34, 20, sí, de 34 países que se tienen. Por eso hay esta cantidad. Pero acá lo que se necesita es entender que lo de Bolivia es una violación clara. Había garantes, Brasil, Colombia, había la comisión. Ahí hay que enfocarse, porque el mecanismo de aplicar la Carta Democrática es otro, y creo que ese demoraría mucho y no es el que estoy buscando utilizar. Es meramente la comisión. Y la ventaja que tenemos es que la Comisión Interamericana ha escuchado el tema y viene a sesionar a Bolivia. No van a tratar ahí el tema de Bolivia, pero va a estar en el debate público.
Brasil, Colombia son los garantes. Lo bueno es que hay varios meses, porque el boomerang de haber hecho las primarias... se puede resolver antes de elecciones. Antes de octubre, claro. Antes de octubre tiene que salir el fallo. No es que si hay primarias está todo perdido, sí, hay que seguir peleando. Por eso. Y si Morales hubiera sido un poquito más astuto, ¿qué hubiera hecho? Hubiera quedado calladito, no hubiera dicho nada, y una semana antes del 27 de julio o el día que fuese, iba y se inscribía y no había tiempo para activar. Ahora tenemos del 1 de enero hasta el 27 de octubre para que la OEA se pronuncie. Existe tiempo, y cuando ya demostradamente no hay instancia interna, entonces ya no puede el sistema interamericano usar la excusa burocrática sencilla, simplista, de decir no, todavía el tribunal no lo ha inscrito. No, ya lo inscribió. El Tribunal Constitucional ya falló, ya no hay dónde, ya se impugnó, ya fallaron en contra, ya no queda nada. Ahora sí están llamados a actuar, y qué bien que estén en Cochabamba, pero se necesita la movilización interna, porque hay gente que dice la Corte tarda mucho. Sí, a veces tarda mucho, pero en el caso de Perú, cuando le dan el indulto a Fujimori, que termina con la caída de Kuczynski, en 2 meses, porque había movilización. Cuando hay movilización societaria, porque estos señores, si ven que es un tema que Tuto Quiroga, que va Óscar Ortiz, que va Carlos Mesa, dicen, no, problema de políticos. Cuando ven que es un tema de la sociedad boliviana, movilizada, en huelga, en vigilia, ¿te alienta luchando? Ver a la sociedad en este momento pensando en huelgas, está encima de las elecciones de la Navidad, y sin embargo la gente está moviéndose? Hoy se masifica Santa Cruz. Acordate la huelga de hambre por los 2 tercios acá. Enormemente. ¿No lo sentís parecido? Que no, puede crecer esto. Se siente, ¿Te alienta todo esto? Absolutamente, y no saben cuánto lo agradezco, lo felicito, lo celebro, y mi homenaje a esos muchachos que han ido marchando, esos que se han hecho golpear en pailas, los que van en vigilia, los que están en huelga de hambre, porque eso sacude a las burocracias internacionales. El mejor ejemplo es el tema de Fujimori. Si no había marchas de miles de personas, noche tras noche, en Navidad también, dicho sea de paso, la Corte de San José guarda el sueño de los justos, porque estos señores responden a la combinación de movilización ciudadana y presión internacional. Que se hable en el Miami Herald, que salga artículos en el Washington Post, que salga en el País de España, que salga el Excelsior de México, que Oppenheimer escriba su columna, que los 20 expresidentes, todo eso va a seguir. Tengo muchos amigos. Se manifieste como se ha manifestado. Que se manifieste Europa, que los gobiernos empiecen a criticar. Hay una otra organización cuyo nombre no lo recuerdo, pero hay una otra organización. Casla. Tamara. ¿Sabes de qué me acuerdo? Club Atlético San Lorenzo Almagro. Yo también era. Sí. San Lorenzo, yo también era de Ratón Ayala. Claro. Cacho Heredia, yo también era de esos. Casla, también, confieso plenamente, buena amiga, Tamara. Yo envío, yo tengo como 120 personas que todo el día les mando información. Y algunas hacen comunicados, otras no, y van a seguir haciendo otros más. Tamara Sujú es la mujer, seguramente individualmente, si tienes que decir cuál es la persona que ha logrado que se le abra juicio en la Corte Penal Internacional a Maduro, es Tamara Sujú. Va a venir en febrero a Cochabamba. Va a venir. Va a estar acá, vamos a hacer eventos con ella. Y ella maneja Foro Casla. No, claro, a ver, como hemos hecho en el caso de Venezuela, en la cumbre de Lima y demás. Yo he ayudado mucho en eso, y es hora de que también los amigos a los que he ayudado nos ayuden. En Cochabamba se va a ver mucho de los temas de los presos políticos, periodistas. Todavía no abriste nada en Brasil. No, lo de Brasil, mandé la carta a Temer, pero obviamente entiendo que es un gobierno que está de salida, que no va a hacer mucho. Tuve contacto con el canciller, me dijo todo después del 1 de enero. Tú sabes, los Itamaraty son muy... El 1 de enero recién. Sí, entonces yo espero, respeto. Entonces en enero estaré allá, iré a hablar con el canciller. Y tengo buena amistad con Sergio Moro, lo he conocido mucho en eventos internacionales. He compartido mucho con él, le he hablado mucho de la OAS y las cosas que han pasado aquí en Bolivia. Él será también ministro de Justicia, entonces espero poder hablar con el canciller, con el ministro Moro en enero, y pedirles, miren, no hay que ser agresivo, nada, es meramente un tema que afecta profundamente a las democracias. Es la reelección un derecho humano en Brasil, como tú decías. Lula no se le ocurrió decir tengo el derecho humano de quedarme para siempre, con enorme popularidad. Uribe no se le ocurrió decir eso en Colombia, con enorme popularidad. Doña Cristina lo dejó al motonauta, ¿cómo se llamaba? A Scioli de candidato, ¿te recuerdas? Sí. A nadie se le ocurrió esto excepto al señor Ortega y al señor Evo Morales y al señor de
Honduras con la receta cubana. Y hay que entender que es parte de un esquema internacional. El viernes pasado estaban en La Habana sentados, Eso Ortega, Evo, Maduro, rindiendo cuentas a sus jefes cubanos. Estarán de caída, pero no están derrotados. No, porque han perdido amplitud hemisférica, ya no tienen 22 votos, ya no tienen la influencia de Brasil, pero en los enclaves más duros que nunca. En Nicaragua, Carlos Chamorro, que es hasta así medio parecido a ti, miraré la foto, un gran hijo de doña Violeta, Sí. que le cerraron los periódicos, le cerraron todo, hizo lo que tú haces, todo por redes, tiene un medio digital. Se le entraron a patadas, le robaron todos los equipos, y cuando se fue a la policía a pedir la orden judicial, lo sacaron a patadas cuando fue a pedir explicaciones. A un señor que es un periodista icónico de Centroamérica, hijo de la famosa Violeta Chamorro. A ese nivel de desesperación han cerrado las ONGs de derechos humanos, se le han entrado a la oficina a patadas. Nicaragua ya cruzó todos los rubicones. En Venezuela, Maduro, el periódico nacional, el más antiguo de Venezuela, Miguel Enrique Otero, buen amigo, también va a venir. Acaba de cerrarse la rotativa impresa. Así es, el último número salió. También van a venir acá en febrero. Claro, en febrero. Parece que nos va a quedar el campito del internet, ¿no? Sí, va a seguir, porque y además tú sabes que vale más. Hoy día, la verdad que la edición impresa del Nacional, sí, me explicaban a mí cómo iba cambiando. El 90% de la gente ya estaba trabajando en la parte digital. Pero todavía trabajan como medio. Sí. Es una suerte que estén trabajando como medio. Sí, cada día por WhatsApp te mandan el PDF, lo sacan en PDF para el que quiera imprimir y sacar todavía. A ver, hay una embestida dura, como tú dices, han perdido extensión, pero en los 4 enclaves la dureza es total, cierre de periódicos, persecución. En Venezuela, a un concejal que yo conocí, Fernando Albán, había estado con Julio Borges, un amigo expresidente del Congreso. ¿Qué querían? Traerlo, los operativos que hacen acá, ¿no es cierto? Que hay unos vándalos, unos desmanes y buscan culpar a alguien, ya sabes, Porvenir, Hotel Las Américas, Alcaldía del Alto, UPEA, siempre es así, y buscan culpar a otros. ¿Qué querían decir? Que Julio Borges había organizado el supuesto intento de magnicidio y estaba en Nueva York reunido con Fernando Albán. Bueno, este chico concejal llega al aeropuerto, lo meten preso, lo torturan, como me dijo un amigo, son tan ineptos que ni torturar saben, porque le empiezan a hacer el waterboarding así con el agua, lo matan. Lo suben al piso 10, lo tiran del piso 10 y dicen se suicidó. Lo suicidaron. ¿Y qué querían? Extraerle una confesión que diga que Julio Borges me mandó para hacer... ¿Para qué? Para decirle a Colombia, están dando asilo ustedes a un delincuente y aquí tengo la confesión. Así funciona. Aquí este incidente, la gente, cuando pase el incidente del Tribunal Electoral, ¿usted qué cree? Mire, es el gobierno que hace esto. ¿A quién? En Porvenir, al primero que matan es a Oshiro. Claro. Se arma después el desmadre. ¿A quién le conviene? Claro. Si estás ganando, a nadie se le va a ocurrir quemar todo. Y además a mí a estas alturas, yo recuerdo cuando estábamos en el Congreso, yo viví 6, 7 días ahí, mandaban turbas a mi casa. Cuando me enteraba, yo bajaba, sacaba a mis hijos, eran pequeños todavía, y yo me quedaba en la casa. Y los policías me decían, don Tuto, salga, no vamos a poder contener, son muchos. Es decir, la misma policía te recomienda que evacúes. ¿Para qué? Para hacerse a un lado y que te vayan a quemar la casa. Territorio liberado. Claro, le dije, no, señor, a mí me linchan en mi casa, aquí Panamericana en un teléfono, CNN en el otro, o usted trae gases porque yo de aquí no me muevo. Claro, porque la misma policía, dicen, porque lo que quieren es la escena del miedo de que te están haciendo cosas. ¿Cómo es posible que la policía le diga a los funcionarios del órgano electoral, abandonen, que esto está grave, y después repliegan la policía? Y después, claro, van a aparecer de que fue fulano, que fue los mecanismos que han usado una y otra vez, tú los conoces bien, eso lo conocemos, para desarticular. ¿Quién mandó quemar la alcaldía del Alto? La alcaldesa, ¿te acuerdas? ¿No? Sí. Que a Franklin, al chico ese Franklin, la canica, que fue otro universitario, menos mal que hoy día hay tanto celular. A Franklin Gutiérrez, el de la Asunta. Sí. El otro, ellos mataron y Franklin el culpable. Ellos ejecutan el Hotel Las Américas y resulta que Zvonquito Matkovich había hecho no sé qué llamada de 5 segundos, de 13 segundos, y ahí sigue 8 años. Sí. Y hoy día vi que salió una sentencia, en este caso, de 3 años. Y digo, caramba, ¿qué dirá Zvonquito, no? Por quemar 3 edificios, supuestamente 3 años. Y él por una llamada 9 años. Lleva sin sentencia. Lleva sin sentencia.